Esto es DW Noticias desde Berlín. Estados Unidos entra en el conflicto bélico entre Israel e Irán con el bombardeo ordenado por Donald Trump de varias instalaciones clave del programa nuclear iraní. Los ataques en la madrugada del domingo refuerzan la ofensiva iniciada por Israel, desatan un nuevo intercambio de misiles entre ambos países y dejan en el limbo los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo nuclear. Estos son nuestros titulares. Después de los bombardeos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Irán que enfrentará duras consecuencias por cualquier represalia contra los ataques a 3 plantas nucleares. Además, Naciones Unidas convoca a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad por solicitud de Irán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirma que el bombardeo conlleva un giro peligroso en una región al borde del abismo. Y el presidente de Irán se une a miles de manifestantes que protestan contra los ataques de Israel y Estados Unidos. Un asesor del líder supremo del país afirma que las reservas de uranio enriquecido se mantienen intactas y que el programa nuclear continúa. Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Estados Unidos se unió este domingo a Israel en su campaña militar contra Irán al bombardear directamente 3 de las instalaciones nucleares de la República Islámica en un ataque sin precedentes. Los bombardeos siembran dudas urgentes sobre lo que queda del programa nuclear de Teherán y sobre cómo reaccionará el ejército del país, ahora debilitado, en represalia. Irán reaccionó con ira a los ataques estadounidenses que, según dijo, tendrán consecuencias irreparables. Estas imágenes de satélite muestran las instalaciones nucleares de Fordow antes y después de ser bombardeado. Se cree que estos son los enormes agujeros que provocaron las bombas estadounidenses conocidas como rompebúnkeres, capaces de penetrar hasta 60 metros bajo la superficie antes de explotar. El complejo de Fordow está construido dentro de una montaña. En el centro de Irán, estas imágenes muestran las instalaciones nucleares de Isfahán antes y después de ser alcanzadas por misiles Tomahawk lanzados desde un submarino estadounidense. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo que la misión, bautizada Martillo de Medianoche, ha destruido el programa nuclear iraní. Asimismo, reiteró que el ataque no pretende derrocar al gobierno en Irán. El objetivo de esta misión no ha sido un cambio de régimen. El presidente autorizó una operación de precisión para neutralizar las amenazas a nuestros intereses nacionales que representan el programa nuclear iraní y para la autodefensa colectiva de nuestras tropas y nuestro aliado Israel. Irán respondió a los bombardeos lanzando una lluvia de misiles sobre Israel. La mayoría de ellos fueron derribados, pero algunos alcanzaron sus objetivos, causando daños considerables en Haifa y Tel Aviv, ciudad esta en la que desde una pantalla gigante se agradecía a Donald Trump los bombardeos a Irán. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, condenó los ataques. Han cruzado todas las líneas rojas. No sé cuánto espacio queda para la diplomacia. Aún estamos valorando los daños. En Teherán, cientos de personas salieron a las calles para protestar contra los ataques estadounidenses. Entre los manifestantes estaba el presidente de Irán, quien juró que Estados Unidos será castigado. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington siguiendo el pulso de las reacciones en Estados Unidos para nosotros. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. El presidente de Estados Unidos ha enfrentado críticas por la autorización de estos ataques que han sido incluso tildados de violación del derecho internacional, como hemos escuchado. ¿Sobre qué base legal ordenó Trump estos ataques sin la autorización del Congreso? Sí, ni en su mensaje anoche, ni en los mensajes de los miembros de su gabinete esta mañana, la administración Trump ha especificado una base en el derecho internacional o en el derecho interno de Estados Unidos bajo la Constitución sobre cuál habría sido la base legal para golpear a Irán. En principio, la prerrogativa para lanzar ataques militares por parte del Ejecutivo debiera tener una autorización de guerra del Congreso o una autorización
actualización específica sobre un caso muy particular e incluso cuando haya ataques contra algunas posiciones, activos militares estadounidenses. Esto ha despertado mucha división al interior aquí en Estados Unidos, con los demócratas y algunos republicanos buscando forzar una resolución en el Congreso para bloquear a Trump hasta que consiga una resolución del Congreso autorizándole el uso de la fuerza militar. Pero como hemos visto, esto no ha detenido a la administración Trump en los días pasados. Todo aparentemente con una estrategia. José, el secretario de Estado Marco Rubio invitó este domingo a Irán a sentarse a negociar un acuerdo nuclear en el que rechace, mejor dicho, el enriquecimiento de uranio. ¿Tiene Estados Unidos certeza de que puede obligar a Irán a sentarse a negociar? ¿Y qué tanto asumen en realidad en la administración Trump que con estos antecedentes haya la confianza suficiente para firmar un acuerdo? Sí, a pesar de los pocos o ningún antecedente que existiera sobre un ataque similar al lanzado anoche por parte de Estados Unidos, lo que vemos en las declaraciones de los propios funcionarios esta mañana, como el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Vance, o el propio secretario de Estado Marco Rubio, se espera como que haya una ventana de oportunidad para un diálogo. Ellos dicen que no hay una guerra contra el pueblo iraní y que esto no necesariamente tiene que llevar a una guerra de largo plazo. Todo esto presionando por este acuerdo que se menciona en el corto plazo, y sin embargo es algo sobre lo que la administración Trump no tiene ninguna certeza, y es aquí donde entran las presiones políticas, porque más del 60% de los estadounidenses en principio creen que la opción militar no era la correcta para avanzar sobre Irán, y esto pues coloca a la administración Trump en un desaguisado si esto se extiende por mucho tiempo sin una solución pronta por la vía diplomática. Veremos cómo continúa este conflicto también desde la perspectiva de Washington. José Díaz Briceño con este reporte. Muchísimas gracias. Y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó el ataque como una escalada peligrosa en una región al borde del abismo y describió lo que considera una amenaza directa para la seguridad mundial. Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar todos y cada uno de los esfuerzos hacia una resolución pacífica. Pero no se puede imponer la paz, se debe elegir. Señora Presidenta, nos enfrentamos a una dura elección. Un camino conduce a una guerra más amplia, a más sufrimiento para las personas y a graves daños para el orden internacional. El otro conduce a la desescalada, la diplomacia y el diálogo. Sabemos cuál es el camino correcto. Insto a este Consejo y a todos los Estados miembros a actuar con sensatez, moderación y urgencia. No podemos ni debemos renunciar a la paz. Y a este llamado también se unió China, quien instó a todas las partes del conflicto, especialmente a Israel, a un cese el fuego lo antes posible. Por su parte, Alemania, Francia y Reino Unido, así como la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, instaron a todas las partes a regresar a la mesa de negociaciones para evitar cualquier escalada adicional en la región. Mañana lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea debatirán la situación y los próximos pasos del bloque. Rusia tachó el bombardeo a un territorio de un Estado soberano como irresponsable y expresó que cualquiera que sea el argumento presentado, citamos, viola flagrantemente el derecho internacional. Rusia critica muy duramente el bombardeo estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes. En un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso aseguran que nada justifica bombardear a un país soberano y que este bombardeo supone una violación del derecho internacional. Evidentemente, muchos notarán el cinismo de estas declaraciones viniendo de Rusia, un país que lleva 3 años arrasando con sus bombas ciudades ucranianas. Otros funcionarios rusos, como el expresidente Dmitry Medvedev, han ido más lejos y aseguran que tras el bombardeo de Estados Unidos hay países dispuestos a dar su armamento nuclear a Irán. Pero por lo que sea, Medvedev ha olvidado especificar cuáles son esos supuestos países. De todos modos, y sea como fuere, Rusia parece incapaz de hacer nada más que dar palmaditas en la espalda al régimen de los ayatolás. Ya vimos lo que pasó, su incapacidad absoluta para proteger y mantener el poder a su aliado en la zona, en Siria, cuando dejó caer a Bashar al-Assad.
Estados Unidos ha resaltado que no persigue un cambio de régimen en Irán, aunque Donald Trump sugirió en su red social Truth Social que lo vería con buenos ojos. Y sin embargo, Israel ha reconocido que sus acciones militares podrían traerse abajo el actual gobierno en Teherán. Antes de este programa hablé con Luciano Zácara, profesor investigador de estudios del Golfo de Qatar University, y le pregunté qué tanto nos acercamos a una caída del régimen iraní tras los ataques estadounidenses. Bueno, yo no creo que nos acerquemos mucho, pero sí es cierto que en este caso hay una duplicidad de intereses y el que está marcando la agenda claramente es Netanyahu. Trump ha tratado de recuperarla estableciendo ese plazo de 2 semanas, pero no ha podido ni siquiera cumplirlo porque la agenda que está aplicando Netanyahu es la que está mandando. Netanyahu quería eliminar de raíz el programa nuclear iraní y la capacidad misilística, independientemente de cualquier negociación, y ha logrado meter a Estados Unidos en ello, a pesar de que su propia comunidad de inteligencia, incluyendo Tulsi Gabbard, dicen que Irán no tenía un programa nuclear desde el año programa nuclear militar desde el año 2003. Si la agenda de Netanyahu es derribar al régimen iraní porque considera que esta es la manera de la vía rápida para eliminar cualquier tipo de amenaza, no solo militar, sino también ideológica y política, Israel lo va a seguir persiguiendo. El tema es si Trump va a seguir siendo arrastrado a esta deriva para derribar el gobierno iraní, o se va a calmar con la idea de que, o se va a quedar tranquilo con la idea de que ha eliminado el programa nuclear iraní y con eso se da por servido. Yo creo que ahí hay una duplicidad y el que logre imponer su agenda va a hacer que esto vaya adelante. No creo que el régimen iraní caiga por ahora, no creo que los ataques israelíes y americanos contribuyan a que la gente se ponga en contra del gobierno. Creo que al contrario va a contribuir a que se galvanice más la opinión pública en apoyo a su país y en defensa de su propio país, no ya al gobierno. Y desde el inicio de esta escalada bélica, el mundo y sobre todo los mercados financieros han estado pendientes del precio del crudo como una de sus principales consecuencias. El Parlamento iraní aprobó este domingo el cierre del Estrecho de Hormuz, una decisión que deberá ratificar el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Si se confirma, el cierre de Hormuz tendría graves consecuencias para la economía mundial, ya que cerca del 20% del petróleo que se comercia a nivel mundial pasa por este estrecho. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó la intervención estadounidense de extremadamente peligrosa para todas las partes implicadas. Además, acusó, como lo veíamos, a Estados Unidos de cometer una grave violación del derecho internacional con su ataque contra lo que denominó instalaciones nucleares pacíficas. Araghchi dijo que esta agresión tendrá consecuencias duraderas y que Irán se reserva, como lo dijo, todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su pueblo. El mundo no debe olvidar que fue Estados Unidos el que, en medio de un proceso para forjar un resultado diplomático, traicionó la diplomacia apoyando al régimen genocida israelí para lanzar una guerra ilegal de agresión contra la nación iraní. Y baterías de misiles continúan en el fuego cruzado entre Israel e Irán. Al menos 16 personas resultaron heridas en Israel tras la última serie de misiles iraníes lanzados este domingo en represalia por el bombardeo estadounidense contra las instalaciones nucleares iraníes. Las sirenas antiaéreas se activaron en diferentes puntos del centro y norte de Israel, donde los misiles iraníes causaron daños materiales. Por su parte, el ejército israelí intensificó sus operaciones militares contra Irán el domingo, atacando decenas de posiciones militares en 4 regiones del país, sobre todo instalaciones con drones y misiles de largo alcance, según informaron las autoridades israelíes. Y por su parte, Israel continúa también con su ofensiva en el centro y sur de la Franja de Gaza. Este domingo murieron 42 palestinos a causa de disparos del ejército israelí cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria, según informa el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por la organización islamista Hamás. También este domingo las fuerzas de defensa de Israel recuperaron y trasladaron a Israel los cadáveres de 3 rehenes retenidos por Hamás el día de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Así lo confirmó en un comunicado la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Se trata de la adulta mayor Ofra Kate, el joven Jonathan Samerano y del sargento Shea Levinson.
Tras esta recuperación, en total 49 de los 251 secuestrados el 7 de octubre continúan retenidos en Gaza, entre ellos al menos 28 muertos, según estima el ejército israelí. Y hasta aquí llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y seguirnos también en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo. Que la pasen bien.